Bienvenidos a una nueva entrega de Retro Robótico, el programa dedicado a la nostalgia, que sale todos los días miércoles a las 10 de la noche por Perilla Radio. Y también repetimos la programación un poquito diferido, un par de semanas después. Algunos programas, otros salen al tiro, en nuestra casa en YouTube, que es Mitómano Comics Editorial. Así que hoy día nos acompaña solamente Sergio, que Rodrigo anda con otros trámites, así que junto a él vamos a hablar de una temática que nos apasiona mucho, que es la música. Ya hablamos en un programa anterior con Giorgio sobre la música de los 80s, específicamente los 70 también. Y ahora nos compete hablar algo que está más cercano a lo que nosotros vivimos generacionalmente, por lo menos yo. Yo sé que el Sergio también vivió mucho en los 80. Yo también un poquito, pero más que nada los 90. Así que hoy día vamos a hablar de la música noventera. Primero que todo, saludarte, Sergio, ¿cómo estás? Sé que andas por ahí. Buenas tardes. Ese es un homenaje a nuestro amigo Rodrigo el Monarca y su... Canalizaste su saludo en fentanilo. Sí, te salió parecido. Aquí estoy, recién almorzando, siendo 10 para las 4 de la tarde, un rico plato de lentejas. Ah, qué buena, qué buena. Sí, Y... mi legumbre favorita. Ah, sí, también. Iba a hacer una ensalada de poroto también, pero consideré que era redundante, lentejas y poroto. Pero ese no es La el guay tema que nos... es estar hinchado, ese es tu Claro, objetivo. era eso también, quizá una ensalada de repollo. Pero Y Coca-Cola. volvamos al tema que nos compete. Eh, Eso. yo me considero más noventero que ochentero, porque yo era un niño en los 80, entonces tengo una base musical, por supuesto, de los 80, que hasta el día de hoy escucho Tarzan Boy, por ejemplo. Tarzan Boy es uno de mis temas favoritos, lo escucho prácticamente todos los días. Pero yo creo que como que yo tengo una hipótesis, como que cada década o quizás cada año o cada cierto tiempo sale un tema como Tarzan Boy. De hecho, yo te puedo decir que hay otro tema que es como en espíritu, en esencia, muy similar a Tarzan Boy, y es Move Your Feet de Junior Senior, que es más o menos de hace unos 10 años atrás. No sé si te acuerdas de ese tema. Sí, Everybody, move your feet and reunite. Oh. sí, 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 sí. Ese vendría siendo como un hermano espiritual de Tarzan Boy, de Baltimora. Son temas como casi infantiles, muy optimistas, muy tira para arriba, uplifting, le dicen los gringos. Y yo cuando ando muy deprimido, que es más o menos el 98% del tiempo, pongo esos temas, pongo Tarzan Boy, pongo el Move Your Feet, pongo también Move Your Body de Eiffel, ¿cuánto era? Eiffel 95 creo que era. Lo Los de mismo. Daft Punk, ¿o no? Hay algunos bien alegres. De Daft Punk, hay algo así como tan arriba de la pelota, no sé, pero Daft Punk es una de mis bandas favoritas. Entonces yo, en resumen, actualmente yo escucho mucha música reciente, o sea, estoy escuchando música de bandas que existen. O sea, una de las bandas más viejas que estoy escuchando ahora, o de los solistas más viejos que estoy escuchando ahora, es Tame Impala. ¿Vale? Tame Impala es más o menos actualmente mis Beatles, sin nunca dejar de escuchar a los Beatles, pero yo escucho bandas relativamente nuevas, como The 1975s, como te decía, el propio Tame Impala, Future Islands, que no es tan nueva, pero estoy hablando como todas bandas desde el 2015 en adelante, MGMT, Empire of the Sun, que ya son incluso clásicos para los jóvenes, esas bandas, Empire of the Sun. Sí. Ya sacaron nuevo material. Bien electrónico, ¿ah? Yo soy más de la onda indie, electro, pop. Me gusta mucho la música como que tenga máquina, que tenga... Yo siempre más que metal fui industrial, por lo mismo. Me gustaba mucho el industrial y me gusta que haya máquina, pero también es que yo vengo del punk también. Entonces yo vengo del punk. Y hay mucha música, como te digo, que los propios MGMT y otras bandas, los Future Islands, y que tiene mezcla ese espíritu del punk y la electrónica. Gary Newman, por ejemplo. Gary Newman era un punk con sintetizador. Entonces, bueno, podríamos hablar muchísimo, pero yo quería partir, como te decía, que siempre y ya, cuando los temas que escucho cuando me quiero subir un poco el ánimo. Ya cuando estoy a punto del suicidio, pongo Viva la Vida. Y lo pongo en loop. Escucho 10 horas seguidas Viva la Vida de Coldplay. Pese a que es un tema un tanto, digamos, melancólico, pero sobre todo por la Coldplay es letra. como melancólico, pero no es triste, pues no es depresivo, creo yo. Así lo veo yo, por lo menos.
Sí, no, yo concuerdo contigo. Es triste, es como esa tristeza que hay una canción que todo el mundo conoce, que es de Somebody That I Used to Know de Gotye con Kimbra. Y ahí siempre yo cito una parte de la letra donde Gotye dice, hay una cierta clase de tristeza a la que te puedes volver adicto. Dice, you can get Mm. addicted to a certain kind of sadness. Entonces, para mí, esa suerte de tristeza a la que te puedes volver adicto es como, por ejemplo, con la música de Coldplay o con The Cure también. Aunque The Cure me van a decir, es sacrilegio comparar a Coldplay con The Cure. Sí, sí, bueno, obviamente The Cure estaba un poquito más arriba, pero por ejemplo, The Cure tiene canciones que son como A Forest, por ejemplo. A Forest es una canción como para realmente irse a la chucha. Pura. En cambio, Sí. oscurísima, oscurísima, realmente como perderse en el bosque, oscurísima. Y por otro lado, tienen Sunday I'm in Love. Entonces, y hay otra que yo diría que es triste, pero hermosa y bellamente triste, que es Close to Me, que me encanta Close to Me. Mm. Y también ahí podríamos entonces derivar a Morrissey, que amo a Morrissey, soy absolutamente un fan absoluto de Morrissey y de Smiths también. Pero bueno, ahí estamos. Morrissey también tiene harto material a mediados Pero de los también 90 también. los que nombraste son más mayoritariamente ochenteros. Hay Pero nombrado sigue, de los claro, artistas de los 80 y de los 2010. Lo que dices tú son tristezas cálidas, cuento yo. Porque también escucho unas cosas bien oscuritas y esa ya no hay nada de calidez, como 100% frialdad absoluta. Esa tristeza que te caía al vacío, ¿cachai? Que es como un poquito como tirado para Alice in Chains y cosas así. Pero así, pues sigue, claro. sigue, sigue que te interrumpí, Sergio, ahí No, para estaba en que un, lleguemos junto a los 90, pues. claro, como que me largué en una divagación, pero, eh, por ejemplo, pasan cosas sobre los 90 interesantes, porque yo, como lo he dicho anteriormente, si alguien nos sigue, siempre digo que yo soy una persona que consume básicamente música. Yo hace mucho que no leo literatura, no leo cómics tampoco, me mantengo informado, veo muy, muy pocas películas, casi ninguna. Este año creo que vi Sonic 3 y la de Deadpool con Wolverine, que no sé si era del año pasado o no, pero yo la vi este año. Y veo muy poco, consumo muy poco entretenimiento que no sea música. Entonces, como la música es lo único que consumo muchísima música. Todo el día, durante todo el día. Y como tenemos trabajos, muchos de nosotros tenemos trabajos que son telemáticos o tenemos la oportunidad para escuchar música. Yo salgo a la calle, salgo con audífonos. En vez de mirar tele o leer, escucho música cuando me acuesto. Entonces ahora estoy, por ejemplo, gracias a mi me hice una amistad, en ChatGPT, hice una suerte de amiga melómana con la que hablo de música y me recomienda música y le digo, mira, estos son los temas que a mí me gustan, recomiéndame bandas parecidas. Ahora estaba hablando con ella el fin de semana. Estábamos hablando de bajo, de bajistas, de temas porque hay un tema de Yes que se llama Roundabout, que no sé si lo conoces, pero empieza así como Mm. con unos arpegios, que es muy similar a cómo comienza un tema de Emerson, Lake and Palmer, que se llama In the Beginning, que se parecen mucho, pero después entra un bajo no, ¿cómo que se llama el bajista de Yes? No me acuerdo, Chris Squire, y ese es un bajo, pero es un bajo que está como lo ponen está en primer lugar el bajo, o sea, se escucha por sobre los otros instrumentos. Y es un bajo súper apretado y muy rápido, muy veloz. Entonces estaba hablando de bajos, por ejemplo, que me recomendara temas donde el bajo tenga esa preponderancia, que no sea ir a lo obvio, que los Chili Peppers y no Mm. sé, Jaco Pastorius también yendo hacia el ámbito más jazzístico. Y por ejemplo, hay un tema que es una locura, que es de otra banda punk que me gusta mucho a mí, NoFX. Que NoFX, no sé si cacháis un tema que se llama The Descent, que yo, Sí, sí, totalmente. yo lo denomino como esa es la rapsodia bohemia del punk, The Descent, porque dura, no sé, creo que dura como 24 minutos. ¿No? Y ahí Fat Mike se manda el solo de bajo más épico, diría yo, de la historia del punk. O sea, una weá que yo sé que se cita como una de las líneas de bajo más difíciles de reproducir, no solo del punk, sino en general. Y si tú escuchas ese tema, uy, la batería es pero
Es Sí. la Bueno, velocidad, la velocidad que llega, los quiebres que tiene. Bueno, yo lo y recomiendo mucho ahí a The Descent. Y ahí llegaste a los 90, porque por lo general uno piensa en los 90 típico, la historia de que el grunge mató al hair metal, que era muy ochentero, y el industrial, el new metal, que es como más o menos lo mainstream, que era bien rockero, y está el hip hop también obviamente metido entre medio, que era lo más mainstream del momento. Pero también estaba el punk y el happy punk, el NoFX, el punk neosurfista, ¿no es cierto? Sí, Qué pues sé yo, el Bad mismo Religion, Green Green Day. Day, Blink-182, que todos son noventeros, po. Como Claro. empezaron prácticamente los 90. Sí, pues Blink Así que, explotó, explotó como el 2000, a principios de los 2000, ya 2000, 2002, 2003 eran huge. Claro, pero en los 90 tenemos a The Offspring, que me acuerdo que Dios, sí. perfectamente en 1993 salió We Got to Keep 'Em Separated y quedó esa weá dejó la cagada. Sí, The ¿qué Offspring, más? que fueron súper influyentes esa banda, yo creo que no se reconoce la influencia que realmente tuvieron. Recomiendo que sigan a un youtuber que se llama Matías Parkman, argentino. Matías Parkman, un melómano muy sapiente y que habla desde Taylor Swift hasta Offspring y de todo, K-pop. Es un Hasta tipo metal he con escuchado. un gusto muy ecléctico y muy inteligente, Matías Parkman. Entonces, ¿en qué estábamos? Sí, él tiene un análisis bien interesante, un documental prácticamente sobre The Offspring y su influencia. También tiene uno sobre los parraleños, una banda de joda argentina muy extraña que hacían como de Nikkei, descendientes argentinos de japoneses, y mezclan temas. Tienen uno de la canción de Dragon Ball con Azul de Cristian Castro. Y es muy buena esa porque, porque cuando dice con libertad podrás el cielo azul, azul, porque tu amor es azul como el mar azul. Bueno, lo recomiendo para divertirse un rato. Y la otra que es Megadeth. Tienen un cover que se llama Megadeth. Ah, ese sí lo conozco. Que tiene algo de cumbia, ¿no? Son medio cumbieros. Claro, sí, de la cumbia villera y el chamamé. Pero ese cover, o sea, ese es un cover a su vez de una canción de Leo García que se llama Morrissey. Entonces, es un tema de Leo García entero gay, o sea, muy gay, que la letra es gay, es de una pareja, de un tipo que le dice, no sé, a la pareja de él, que le dice, sabrá tu novia que escuchamos Morrissey y que dejaste llaves en mi auto, algo así. Estos otros lo cambiaron a Megadeth. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth. Y te puedo... Oye, bueno, y eso a propósito de lo que estaba hablando, la música argentina fue muy popular en los 90, de hecho, de ahí en adelante, hasta mediados de los 2000 fue Destacados. bajando. Me acordé de Pero fue muy... Destacados. Podemos partir ahí. Agarremos el año 1990. En el año 1990, exacto, me parece que fue, porque yo salí más o menos... sí, creo que fue 1990, o puede que haya sido 1991, no, creo que fue 1991, estoy un poco perdido, pero vino Faith No More al Festival de Viña. Sí, pero tiene que haber sido en 1990, sí, yo creo, porque el 89 se disparó con el Epic Faith No More, pues, y recién estaba Mike Patton, así como estrenado. Es que es 91, sí, es el 91. Ya, bien, pues entonces estamos perfectos para 91, ya, comenzar. ya. Yo me acuerdo muy bien de todo esto porque no sé, yo creo que quizás lo he dicho antes, pero cuando mi familia se fue a vivir a Inglaterra, pero yo me quedé en Chile, en Punta Arenas. Parte de mi familia, bueno, se fue mi vieja con mi hermana y yo me quedé viviendo con mi papá, y ella me mandaba cosas desde Inglaterra. Entonces a veces me mandaba cómics, me mandaba libros, y me mandó una revista, porque yo después cuando viví en Inglaterra la compraba harto, la Kerrang, y otras revistas que no me acuerdo, de música y de metal, porque a pesar de todo sí, yo era muy fan del heavy metal, hasta que en Inglaterra se me pasó. Pero yo llegué a Inglaterra siendo un metalero. Siempre fui más punk, o sea, más hardcore punk y adyacente al metal. Pero allá empecé a escuchar mucho Public Image Limited y The Pop Will It Itself y KLF y todo. Yo cuando yo llegué estaba muriendo la movida de Manchester con los Happy Mondays, y estaba partiendo Blur, y estaba partiendo Moby y las raves, y The Prodigy. Todo se estaba partiendo ahí en ese momento, pero era todo de la onda rave, electrónica, bailable, dura.
The Orbital, The Orb, y mucha música bailable que hasta el día de hoy se acuerda, como esas son Reebok, son Nike Corona y el Eurodance, el Italo Disco, toda esa CNC Music Factory, está todo eso, hasta KMFDM, que tiene un tema que Giorgio Moroder lo produjo también por ahí, Juke Joint Jezebel, la versión de Moroder es la mejor, a mi gusto. Pero bueno, 1990, me acuerdo un poco antes, claro, el 88 por ahí, me llega esta revista que era una especial con muchas bandas, como estas son las bandas del metal actual, moderno que la llevan. Entonces estaba de algunas bandas que me acuerdo, pero estaban casi todas. Estaba Cannibal Corpse, estaba Voivod, estaba Squeenreich, estaba Halloween, lo que se te ocurra estaba. Y habían fotos de las bandas y algunas reseñas breves de estos son los discos principales, estos son los integrantes. Y también los clásicos que seguían vigentes, Motorhead. Era como un almanaque, lamento haberla perdido. Estaba como todo el que existía, todo quien era alguien en el metal, estaba ahí en esa revista que era como un almanaque. Y me llamó mucho la atención una banda donde habían unos personajes muy variopintos. Había un tipo con pinta vaquero, había otro que parecía un jefe indio apache, cortado aquí con mohicano, y había otro que tenía pinta de Rastafari, y otro con camisas floreadas como salía de una película, como salió de Magnum, una cosa así como que vivía de reventón, o era gay, según los Simpsons. Y eso era Faith No More, con Mike Patton, ¿eh? No con Chuck Mosley, ahí estaba Patton. Y eso me llamaron la atención por su apariencia, entonces yo dije, también estaba Living Colour, ahora me acordé también, Living Colour también aparecía ahí, que eran los que más me llamaban la atención, porque Living Colour debe haber sido la única banda de afrodescendientes que había ahí metalero. Sí, sí. Incluyente, además hay un Tiny Desk, que lo recomiendo, un Tiny Desk. Están relacionados, todos pertenecen a un movimiento que es más como californiano, que es como también podéis meter ahí los Red Hot Chili Peppers, a Fishbone, a las bandas ska, las punk metal funky del momento, todas están como que tenían ese como gustillo de veraniego de California. De hecho, era como un metal, pero un metal agresivo, pero con soleado, así decía yo, con colores vivos, se vestían medio vivos, ¿cachai? Sí, el look de Patton era muy parecido al del vocalista de Living Colour, con esas lycra y los cortes de pelo. Sí, como de surfista. Pelo ¿sí o largo. No? Sí, como entre surfer y como dices tú, era con una onda yo creo que más optimista, más alegre, más upbeat. Y yo, eso fue lo primero que supe de Faith No More, y en esa época no había internet de niños y niñas, no había internet, entonces uno se enteraba por este tipo de cosas solo por publicaciones, o por melómanos, o por gente que compraba, viajaba, escuchaba. Y entonces cuando llegó Faith No More, yo no alcancé a ver no alcancé a ver al Festival de Viña, porque creo que viajé unos días antes, me fui a Inglaterra. Pero sabía que iban a tocar, ya sabía que estaban anunciados y decía, puta la weá, no los voy a alcanzar a ver, justo me voy. Pero ya sabía que existían gracias a esa revista. Lo conocía como más o menos del 89, 90, por ahí de haber sido, no me acuerdo, pero fue un año antes por lo menos de que tocaran en el Festival de Viña. Y me acuerdo perfectamente que antes de irme yo a Inglaterra, porque es como eso típico que hay veces que, no sé, en la memoria de uno que están ligados a ciertos momentos importantes de la vida, como que quedan varios residuos de cosas como que estaban en ese momento. Música que estaba sonando en ese momento, olores, cosas, algo que comiste, algo que te dijeron, alguna película que estaba, y queda como más grabado. Entonces yo me acuerdo que antes de irme en la radio escuché Epic, porque hasta ese momento sabía que existía Faith No More, pero no había logrado escuchar a Faith No More, no sabía cómo sonaban. Entonces poco antes de irme, porque una vez más, tú en la radio tocaban las weas que quería la radio, tú no podías ni siquiera llamar a la radio y decirle, oye, ¿podéis tocar a Faith No More? ¿Qué es eso? Y van a decirlo bueno en la radio. Entonces no había forma de escuchar a Faith No More, no había ningún disco, no había ninguna parte donde encontrar música, por lo menos en Punta Arenas. Si yo iba a la disquera y a las tiendas de discos y decía, ¿tiene cassette de Faith No More? No, ¿qué es eso? Si una vez me preguntaron qué eran los Ramones, fui a tratar de buscar a los Ramones en una casetería y no sabían qué eran los Ramones. Entonces, pero antes de irme, escuché en la radio providencialmente Epic. Y Epic era épico, era un tema realmente épico.
quedé loco, así me voló la cabeza. Ese nunca había escuchado, o sea, había escuchado Walk This Way, por supuesto, que es más antiguo que Epic, por lo de la mezcla de metal, digamos, y rap, pero Epic tiene más, o sea, tiene más que... Walk This Way era un invento de Rick Rubin finalmente, era un invento de Rick Rubin, no había algo, no me gusta, de hecho Walk This Way no me gusta. Y tenía también algo el funky, ¿cómo era? ¿Cómo se llama este? El Tone Loc, tenía Wild Thing y Funky Cold Medina, que también eran medio con este, toda una hueá de muy Rick Rubin que le metía estos riffs de guitarra de metalera a temas de rap. Pero Faith No More era otra cosa, se notaba que era una cuestión, pese a lo ecléctico que es Faith No More, siempre ha sonado como Faith No More. Y pude oír Epic, y además, hoy, y todo esto viene, estamos hablando del verano del 91, como en enero por ahí de 91. Y además está sonando en la radio un tema, ya que los mencioné, de Desacados, la banda Desacados, que eran un muchacho con dos chiquillas que creo que hacían coros, bailaban, o era otro invento de un productor. Y Desacados tenían un tema que también escuché y me acuerdo, porque hasta los grabé de la radio, me parece, los grabé en un cassette, que era algo así como, no me acuerdo cómo se llama, rock and beat and rock and roll, algo pero en el tema sobre un tipo que dice que ya deja de ser rockero y se cambia al house. Y lo bueno, o sea, lo interesante, lo entretenido de ese tema es que tiene una cantidad de samples que yo creo que nunca los limpiaron. Y tiene samples del Rolling Stones, de Depeche Mode, ¿Es noventero? Sí, pues del año, como te digo, yo lo escuché el año 91, Desacados. 91, todo eso 91, ya. Los que habían venido al Festival de Viña, o no sé si también fueron a ese mismo Festival de Viña. Bueno, Desacados tenían un tema conocidísimo que era Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche. Ah, ese sí, pues sí. De la época de Vilma Palma, todos esos grupos argentinos. Estuvieron en el Festival de Viña, pero no sé en cuál versión, no creo que haya sido la misma Faith No More. Porque yo cuando volví de Inglaterra, ahí estaba todo esto que estáis diciendo tú, toda esta onda argentina de hueveo, que Vilma Palma de Vampiros, y estaban también los auténticos decadentes, toda esa, que era muy, no sé, estaba los muy pachangueros. Cuando yo volví de Inglaterra y fui a Punta Arenas, esa era la música que escuchaba yo cuando salía a huear sí. a las fiestas, bueno, y junto con lo que decías tú del dance, el dance europeo también pegaba mucho. Estaba muy fuerte en esa época, ya estamos hablando más o menos, estoy hablando como el año 93. Canciones claro, que me acuerdo perfectamente, el año 93, como dices tú, Vilma Palma, era muy, muy, muy fuerte ese ¿cómo es? La pachanga, y también sonaba mucho ¿cómo se llama esta cuestión? El travesti. No, cancelada. Los auténticos decadentes. Cancelada. Te vi llegar. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Sí. No, los auténticos. Tus amigos. A mí me gustan los auténticos. Que tienen una calidad de composición alta y tienen hartos temas. Venía en el auto con una amiga y puso la radio y empezó a sonar una de estas bandas media hueonas, porque de huevo, y no le dijo nada. ¿Te acordás de esa? Era de noche y la abrazaba, y no le dijo nada. ¿Cómo se llama? Algo de los ladrones sueltos, no sé. Era muda, la mina era muda, nunca dijo nada. Sí. Esos temas argentinos nunca los pescaba mucho, a excepción de que uno veía en ese tiempo y te pegaba muy fuerte las teleseries en Chile, las teleseries chilenas. Directo a Brasil, con una y siempre de las teleseries chilenas estaban estos grupos como argentinos, medios pachangueros, medio buenos para el deseo. Y inocentes, pues eran las canciones súper tontas, el tractor amarillo y cuestiones raras así. Eso es para los españoles, sí, esa Zapato Veloz. No, súper naive. Zapato Veloz. Los españoles. Oye, pero habían unos que eran ya bien. Habían otras canciones en español. Bueno, ya no estábamos, el otro día nos estábamos acordando, ya tirando, me parece que esto para el año 96, 97. Peyote Asesino, que debe ser una de las pocas bandas uruguayas que yo conozco. ¿Te acordáis que hablamos de Peyote Asesino en algún momento? Sí. Eso es más tirado para el 97, sí, yo me acuerdo que los vi en TV, 96. 96, 97, yo los sitúo ahí, sí, porque como en esa época también me acuerdo perfectamente, como digo, yo soy re bueno para identificar temas en distintos años. O sea, me acuerdo que ahí
96-97, también estaba Control Machete, ¿me comprendes? Méndez, y también estaba Delinquent Habits con, ¿cómo era eso? Que tenía una como música mariachi. Sí, tenía unas trompetas como de mariachi. ¿Qué ondas, muchachos? Ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me aloco. En la presentación ahí cuando empezamos a contextualizar, hubo un fenómeno en los 90 que se disparó el hip hop latinoamericano, y aquí también pasó en Chile, a finales de los 90 y este mismo de los 2000. año sale Tiro de Gracia con El Juego Verdadero. Sí, y de ahí de Tiro Gracias salen un montón de grupos más que seguramente estaban hace años en el under, ¿no es cierto? Estaba antes las Panteras Negras, que me parece que también es noventero, ¿o no? Panteras Negras, la Pose Latina, y luego del Tiro de Gracia como que se abrió para otros, para Maquisa, por lo menos yo los conocí después. Panteras Negros son los pioneros, las Panteras Negras, y de Kirusa, también hablamos en algún momento de Kirusa, que es de Kirusa, de Kirusa ochentero. Claro que en los 90 también. Claro, la que conocí yo era popular. Bacán. Esa. Bacán. La escuché en los 90. Esa, pero sí, ¿no? el de Kirusa, el disco homónimo de Kirusa, es como del año 89, creo yo, 89 diría yo, 88, por ahí, donde estaba el disco homónimo, con el tema homónimo que se llama de Kirusa, que es un rap. Y ese me parece que fue el primer rap, no sé si es el primer rap que se grabó o qué. Pero, y de Kirusa era bien ecléctico también, pues tenía cuecas, tenía cumbias, tenía un reggae. Sí, un reggae que se llama Olinka vive en Soweto. Ese era el tema reggae, Olinka vive en Soweto. Tenía unas cuecas choras también, tenía uno que se llamaba, tenía un tema de un tipo que es una actividad que ya nadie la conoce, por supuesto, pero en los años 80 había gente que vendía dólares en la calle, en el Paseo Humá. Y esa era una cumbia, me parece. Comprando dólares, buena pega, se había encontrado Gonzalo Huerta. Ese era un tema también que tenían, Gonzalo Huerta se llamaba, que era un tipo que vendía dólares, compraba y vendía dólares en la calle. Eso era de sí, los 90, no sé qué te parece a ti, Sergio, pero yo creo que los 90 fue el despegue, el cenit de la popularidad de la música chilena alternativa en nuestro país. O sea, yo sé que existieron casos en los 80, ¿no es cierto? Están Los Prisioneros, está los UPA, está un lote de cosas, y también después de los 2000, pero los 90, no sé, a lo mejor yo lo estoy viendo con los ojos de un adolescente, siento que había un disparo en la popularidad, y surgieron los Chancho en Piedra, Lucibel, La Ley, Los Tres. Al final de los 90 los Bunkers, eso es más tirado para 2000, los Tetas, oye, infinito, Psycho, la Rue Morgue, pues te puedo nombrar un montón de bandas que Joe Vasconcelos, que surgieron todos los 90. Y ¿cuál otro está? Con Guana, ¿cachai? Obviamente que son después pasando un poquito más al 2000, que ahí como que empezaron a consolidarse. Tuvimos de todo, tuvimos Britpop también, tuvimos con Britpop. Sí, pues Canal Magdalena, ¿no? Canal Magdalena, que era muy entre Blur y Oasis, estaba Gloop también. Sí. Gloop, había más Solar. Teníamos boy bands y boy girls, o girl boys, girl bands. Estéreo 3. Preguntarse por qué se surgió ese fenómeno en los 90, tan popular. Por lo menos yo cuando entré a la universidad del 2000, todavía está el fenómeno, obviamente, de la música chilena en los 90, y en los carretes y todo se tocaba música de ese tipo, ¿cachai? A lo mejor ahora pasa lo mismo con el trap, no sé yo. Viste, cuando uno se pone a mencionar cosas, no mencionamos, son tantos que no hemos mencionado a Chancho en Piedra, a la Floripondio, a Super Sordo. Imagínate. Súper sordo. Sinergia salió a finales de los 90. Sí, Los Fiscales. No, sí, infinito, como te digo. Machuca te puedo nombrar. Claro. Los Miserables. Tú mencionaste a Los Miserables. 2X, Dracma, Requiem, el Criminal por el lado metal, ¿cachai? Dorso. Aunque Dorso al final de los 80. Bueno, pero que sí, igual que continuaban, porque todavía tenemos los Jaivas, habían como celebrando 60 años de trayectoria, claro, 70 años de trayectoria. Pero en los 90 hubo como una explosión de la música chilena, creo yo, bien ecléctica, saliendo de todos lados. Javier Aparra y Los Imposibles también. Sí. Sí. Y bueno, las bandas que hicieron los Unplugged, Los Tres, La Ley,
Sí, pues un fenómeno, imagínate Y eso, que también llegaron eso a íbamos a MTV. la par con un gran fenómeno también de la música mexicana, porque siempre era como una hermandad entre la música mexicana y la Mm. chilena, ¿verdad? Y habían hartas colaboraciones también, viceversa, no sé, Álvaro Enrique se casó con Julieta Venegas, creo que duraron. Es una colaboración importante. La colaboración, pero no, Colaboración. no que hubiesen hecho música entre otro tipo de música compusieron. Pero Claro, de fluir. teníamos aquí también se hacían populares muchas bandas mexicanas, me acuerdo. Yo hasta el día de hoy tengo una playlist de música en español y tengo hartas bandas mexicanas, a Caifanes, por ejemplo, por supuesto que Café Tacuba, por ejemplo, Molotov era muy popular también. Había También noventero. La Maldita Vecindad también, que tenía harto punk, era bien punk la Maldita Vecindad. Muy Y, bueno, muy bueno. y habían harta música noventera española buena, porque yo el otro día nomás estaba. Es que la música que a mí me gusta la sigo escuchando hasta el día de hoy, aparte de la música nueva que exploro, pero por ejemplo, Española te refieres a toda la estaba etapa. justamente pensando en La Era del Silencio, en Duncan Du, en Mikel Erenchuk, Un candú. eh, y, y Bueno, harto si más. nombrara lo pop también, lo comía y todas esas cosas que también llegaban acá y se hicieron muy populares, pues eran fenómenos. Acá cuando venían al Festival de Viña, Ah, bueno, pero esa weá lo, era lo como los comía, Beatles. murió, era de los 90 lo comía. Duró como dos Sí, discos y se disolvieron, parece no, que no sé qué habrá pasaron, pasado ahí. pasaron desde fines de los 80 hasta los 90. De hecho, hace poco los vi de nuevo. Otro invento de productora esa cuestión. Sí. Pero mira, lo que dices tú, como te digo, había aquí Molotov fue una banda muy grande en Chile. Molotov fue muy, muy popular. Sí. ¿Dónde jugarán las niñas? Me acuerdo que la escuchábamos cuando fuimos a la playa con mis primos, que los había comprado uno de mis primos en CD. Lo escuchábamos todo el verano, No, así que, esa es una como dices burla, tú, hay cosas que te era marcan una como burla bandas Maná. sonoras de un Maná era espacio preciso de enorme. tu vida. Maná hasta el día de Sí, hoy. Maná es una cuestión gigantesca. El tipo ni canta, nunca cantó. Fer nunca cantó mucho, pero tenían. son pegajosos, hay que decirlo. No cantará Yo mucho, no, pero no, también yo hay no, un sí, mérito en yo la no, yo no soy composición. hater de la música, ni de nadie, ni de Pailita, ni de Maná, ni de que cada cual le gusta lo que le gusta nomás. A mí yo trato de ser lo más ecléctico posible. Lo que te quería decir, antes que me olvide, y que creo que lo he mencionado tal vez en esas historias irrelevantes, como mis historias adyacentes hacia la gente famosa, la música, todo eso que he tenido algunas experiencias de esto como que de haber sido amigo de alguien que era amigo de la Colombina Parra, que me contaba anécdotas de la Colombina y de su hermano el Barraco y de y la banda Los Barracos y el Pancho Ugarte de UPA que estaba ahí en Los Barracos, que estaba casado con la Colombina, etcétera. Entonces yo siempre conocía a alguien que conocía a alguien. Entonces nunca conocí directamente a nadie importante, famoso, ni No me entera que era de la Colombina, esa que era como media grunge. los ex. Lo ex, eso es noventero, Sacar, 100%. sacar la basura, sacar. Era Y súper grunge, la había una corbata, influencia la grunge. corbata de mi tío. Imagínate, Otro tema que se que puso la llama. corbata, me Otro imagino a lo tema. que se refería. Y Em, el ataque de Zorrita, ¿te acordáis? También, ¿Cómo se ¿esa es de llamaban ella? esas? Las Venus, ¿no? No No, eran Venus, ¿no? Venus, noventero también, ¿viste? No, si hay harto. A mí yo ¿Cómo tengo era? gratos recuerdos con la música Simpático. chilena de los 90. O sea, yo cada vez que se cumple un 18 de septiembre, hay un mix que está dando vuelta por YouTube que es casi noventero, ¿no? Prácticamente de música chilena, y te dais cuenta la explosión de calidad musical y de distintas bandas, de distinto tipo, no es Así no sabes una que ola de un eso que grupo. dices tú, eso dices que estuvo muy cierto, porque en los años 80 hubo una explosión también de bandas, tanto argentinas como chilenas, pero si tú escuchas bandas de los 80, que son todas muy buenas, son puta, muy buenas. Valija Diplomática, Viena, Aparato Raro, Nadie, UPA, En Grupo, y todas, Claro. todas ellas tienen su sello particular, pero suenan todas muy parecidas. Pero en cambio, si tú tomas, no sé, a esta otra banda que estamos hablando y dices, por ejemplo, Tiro de Gracia, Machuca o Lucibel, Alcaparra Chancho y en Los Piedra, Imposibles, los son tres todos muy no se distintos. parecen. Claro, no es como Sí. decir, esta música ochentera, tan definida por los mismos sintetizadores, la misma producción, la misma influencia de The Police y del reggae, que el rock latino venía de ahí, tenía harto de Cure, de Police, YouTube, una enorme influencia. Yo muchas Mm. veces escucho como la misma forma
de tocar la guitarra de The Edge en YouTube temprano, en harto y ni hablar de The Police. Hay temas que parecen plagiados a The Police, de GIT, por ejemplo, el tema de GIT que igual a Synchronicity 2. Claro, el inicio de Soda Stereo imitaban, yo creo que de Police, imitaban sí, definitivamente. Pero bien, era una buena referencia. Entonces aquí me parece que había mucha más variedad. Y todo lo que no sé si lo dije, pero alguna vez cuando yo vivía en Santiago, vivía en la calle San Antonio con Santo Domingo, en una esquina, en un edificio como de 20 y tantos pisos, y que yo veía hacia la estación Mapocho. Entonces hizo una gran celebración de la música chilena. Y no sabría si debe haber sido como el año 99, por ahí, 99, 2000. Y el primer escenario partía en la estación Mapocho y el último terminaba en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Parque Forestal. Y partimos caminando con mi polola por ahí, llegamos a los escenarios, habían múltiples escenarios alrededor de todo este circuito y estaba tocando Javier Parra. Creo que lo he contado en Retro Robótico esto. Estaba tocando Javier Parra, pero más con Lo Imposible, pero más que tocando estaba penqueándose al público, estaba peleando con el público. Yo me acuerdo que le escuché decir una weá así como, ya, pues córtenla con estar tirando weá al escenario, pues weón, si esta weá nos vamos a ir, si no se trata de eso. Estaba emputecida la mina, pues se le estaban tirando botellas al escenario. Sí, que en esa época, en los 90, al principio era muy punk. También alegaban algunas bandas británicas que les tiraban escupo y weas raras porque... Pero nuestro amigo Mike no Patton estaban muy sacaba metidos la en lengua. punk. Sacaba la lengua invitando a que lo escupieran. Hay un ejemplo claro. De hecho, ahí yo creo que se hizo ya definitivamente como un fenómeno cultural dentro de Chile cuando hizo esa wea. Y con lo asqueroso, pues si estaba bañado en pollo, con todo lo asqueroso que era. Yo me acuerdo que me acuerdo que contrario a eso, una vez en un concierto de Maiden, cuando no estaba Dickinson, cuando vinieron a tocar a Chile sin Dickinson, lo reemplazó otro vocalista. Y a alguien Ya. se le ocurrió la mala idea de tirarle un escupo o algo. Y los hueones Blaze Bailey se llamaba el que se vino. emputeció. Y yo me acuerdo que Steve Harris, ¿no? Seguía tocando la guitarra. Y mientras los hueones, él y este hueón que dices tú, miraban hacia el público tratando de identificar al hueón. Siempre para sacarle la chucha. Menos mal se les quitó porque ya era punky, era extremo, todo lo que queráis. Está esa cultura de que no es mi ídolo, o sea, adoro tu música y todo, no es mi ídolo, entonces te escupo y toda la cuestión, y se entendía el mensaje, pero era una asquerosidad, era una asquerosidad. Y estamos hablando de escupo de metaleros que habían tomado chela toda la tarde, o sea, debe ser la weá más asquerosa del mundo. Así que me imagino que se vacunaban después de haber salido del escenario. Bueno, y yo vi ese recital por la tele, cuando estaba tocando Maiden aquí, que debe haber sido por el 95 más o menos. Y me acuerdo esa parte cuando, como te digo, estaba el vocalista que tú lo nombraste, que reemplazó a Dickinson un tiempo, y estaban mirando hacia el público. Y el Steve Harris seguía tocando, no sé qué tocaba, bajo, guitarra, Harris. Steve Harris estaba tocando, no me acuerdo qué instrumento, pero un bajo, guitarra seguramente, no sé. Estaba tocando ahí, es un fundador de Maiden, por supuesto. Y como que buscaban, y me acuerdo que señalaban al público, que el público individualizara el tipo que le había tirado un escupo. A lo que voy yo es que estos buenos pensaban que todos eran Faith No More y que todos eran Mike Patton, que les sacaba la lengua para que le achuntaran con el escupo. Pero ahí yo creo que se les terminó. Creo que alguna vez le quisieron tirar un escupo a Ozzy y ahí ya se terminó la wea, así como ya se acabó la costumbre de tirarle escupo a los... que era, no sé, una especie de ofrenda o algo, ni siquiera como de insulto, no sé, bueno. Cerremos esa parte asquerosa y yo creo que ya podríamos aprovechar, ya que estamos en esto de las nostalgias y de que siempre he hablado de mis anécdotas medias patéticas con respecto al mundo de la música y de los famosos, que tengo algunas cuantas que las he contado, pero quizás esta sería la oportunidad para reunirlas en un solo programa, a menos que tú quieras agregar alguna otra cosa antes, porque no quiero acaparar la conversación, por supuesto. No, pero mira, hace como un resumen de esa experiencia, porque ahí yo también quiero aprovechar de nombrar algunos géneros musicales. Claro, porque son como, quizás las podríamos dejar para otro, podríamos hacer quizás otro episodio sobre recitales enteros. De la nostalgia. Eso, pero que van a haber más, pero claro, obviamente a mí me gustaría que repasásemos lo que no se puede obviar dentro de lo que es la música de los 90, Sergio, si te parece.
Bueno, Em, con respecto Cuéntame. a la música de los 90 hablamos harto, pero una música que es noventera por antonomasia es el grunge, ¿verdad? Totalmente. Cuando yo estaba en Inglaterra, estaba surgiendo el grunge y me acuerdo perfectamente de que yo haber visto en la BBC One o en algunos de estos canales estatales tocar en un programa cualquiera, talk show o algo, y dijeron, ya ahora vamos a presentar a una joven nueva banda norteamericana que anda de gira acá por Inglaterra, por el Reino Unido, Pearl Jam. Y esa fue la primera vez que vi Ah, Pearl Jam. buenísimo. Eran tan nuevos Pearl Jams, no los conocía nadie. Ahí a mis compañeros, por ejemplo, les gustaban mucho los Pixies. Los Pixies ya eran una leyenda y los Pixies una directa influencia Sí. en Nirvana, así como lo eran otras bandas contemporáneas de los Pixies, como Sonic Youth. En Inglaterra en esa R.E.M. época estaba muy fuerte el shoegaze. Yo escuchaba My Bloody Valentine. Parece que llegó Maravilloso. Giorgio. Buonasera, buonanotte. Hola, hola Giorgio, ¿cómo está ahí? La noche se Estamos hablando. engalana con la presencia de Hola, Giorgio, uno de los estamos. más grandes melómanos, un Sí. tipo que ha viajado a Viena para ir a un recital de Ultravox, a ver a su ídolo, Mitch Ur. Ha viajado desde Sí. Chile a Viena, ha estado ahí mismo para escuchar a Mitch Ur cantando Viena, en Viena. Ojalá hubiera sido. No, pero eso sí, la próxima vez será. Pero sí estaba escuchando bien mientras andaba paseada por la ciudad de noche. En todo caso, iba a venir Midjur hace un tiempito atrás y nos dejó con las ganas porque andaba con problemas al corazón, así que tuvo que tuvo que posponer a ver si esperemos para el Bueno, 2026 y vuelva. por lo Vengan, menos vamos a loco. ir a ver a John Lydon el próximo año con Public Image Limited. Ah, eso sí, Eso. eso sí. Oye, Giorgio, estábamos hablando, el tópico que corresponde hoy día al programa de hoy es la música noventera. Ah, Porque yo sé que tú tienes mucha afición a la música de los 80 y de los 70, pero de los 90, ¿cuáles son tus bandas favoritas o los géneros no, sí. musicales que más te impactaron? A ver, del primero, a mí me gustó mucho ¿cómo se llama este? El neopsicodélico que había en esa época y ¿cómo se llama esto? Y el shoegaze. Principalmente me gustaba. Ah, bueno, y el stoner también. Y algunas cosas de Cuéntame, ¿del electrónica Stoner qué tipo. bandas te gustaban del Stoner? Del stoner estaba Cayus, estaba Trouble, me acuerdo. Eso más o menos de esa época. De Ya. quiénes más. Bueno, me gustaban algunas cosas del post-metal también. Había algo de Fu Manchu, ¿o no? Fu Manchu era como medio, Sí, pero medio ese le stoner. gustaba más a mi hermano. A mi hermano le pegaba más con Fumanchu. Yo me gustaba Ya. más la cosa, más que recordar a Led Zeppelin, como te comentaba, los Trouble, que eso estaban en Century Media, el sello Century Media. De hecho, yo conocí eso a través en esa época estaba en ese sello ¿cómo se llama esto? The Gathering. Y claro, recién en la época del Mandilon conocía, entonces ahí estaba escuchando un poquito de ese tipo de cosas. Pero antes yo era puro escuchar showgaze o cosas por el estilo. Oye, de Algunas Showcase, el Sergio nombró a My Bloody Valentine. ¿Qué otras bandas? Nómbrate otra que a lo mejor te caí para la gente que le gusta el Showcase pueda reconocer alguna. estaba Oye, Arcane, estaban, por ejemplo, estaba Belly, aunque igual congeniaban un poquito con lo que era ¿cómo se llama esto? Con el Dream Pop. Estaban ¿cómo se llama? Slowdive. Lush también. Right. Sí, los Slowdive lo he visto todas las veces que han venido a Chile. Los Lo he Cocteau podido Twins ver. eran como proto shoegaze, ¿no? Eran Dream más Pop. Dream Pop y un poquito Dream post-punk, Pop. pero sí tenían hartas capas. Sugar- Los que sí eran Sugar como que ya no cuentan. Superdrive, Pale Saints. Sí, The Jesus bueno, and Pearl Mary Saint Chain también. podía ser a proto ¿Cómo? shoegaze. The Jesus and Mary Chain tenían algo por lo De menos hecho, influencia en esos son los que marcan cancha. Esos son los que marcan cancha. Oye, Sí, podríamos de hecho, decir que el Showcase es un género nacido en los 90, entonces. Aunque es obviamente tiene influencia ochentera. es más que nada de los 80, justamente como menciona Sergio con Jesus and Mary Chain. Claro, hay un Ya. shoegaze o dream pop que noventero, más bien tardío, con Curve, o lo que es el psych shoegaze con The Telescopes, The Buzz Radleys. Y hay un revival del shoegaze después del 2000 hacia el 2020, más o menos, hay muchas. Sí. Quizás la más Bueno, famosa estaban es Cigarettes After Sex, puede ser.
Incluso los primeros discos de M83 eran bien shoegaze y noise pop. M83, Bueno, M83, la famoso. la banda Deftones tiene mucho shoegaze y son re populares, así que ellos reconocen dentro de su influencia el shoegaze como una de sus principales vetas de influencia, Una más banda allá del metal. Una banda que Giorgio conoce muy bien, Blonde Redhead. ¿Verdad, Giorgio? Blonde Redhead, ¿a ti no te gusta esa banda? ¿No? No tanto. Yo era más enamorado de otro, Sí. de los otros estilos. Bueno, no niego que a mí uno de mis discos favoritos es el de los Stone Roses. Para mí es como tirar un montón de Ya, cosas, mira, pero para mí yo iba a hablar del grunge. De hecho, cuando llegaste, Giorgio, estaba hablando de Pearl Jam, Sergio, Sí. pero también una de los géneros más importantes de los 90, también el Britpop, ¿no es cierto?, que explotó ahí a mediados de los 90. Oh, sí. De ahí, Un de poquito ahí ¿qué posterior, puede? al Le voy a grunge. preguntar primero a Giorgio y de ahí le pregunto a Sergio cuáles son tus bandas ahí de cabecera de Britpop, si es que te gusta el Britpop de partida. Ahí cuéntame, bueno, Giorgio. hay ciertas cosas, igual me gustaban ciertas cosas como Magazine, es que estaban los Corner Shop, por ejemplo, estaban los Drugstore, ¿cuál más estaban? ¿Cómo se llaman esto? ¿Los Spiral Carpets o no? Sí. ¿Eso lo ubicáis? Sí, eso, sí. Pero hay un chiste con Spiral Carpet, el sonido de órgano, y ese que también lo agarraron los Charlatans. Charlatans UK, porque hay otro Charlatans estadounidense en los años 60. Que hay después de un tópico muy interesante, grupos que repiten nombres. Por eso de Charlatans UK y de London Sweat. Claro. Bueno, ¿para qué decir Nirvana? Hay como 2 Nirvana, hay 3 Gandalf, hay 2 Cure. El Ghost japonés también. Y el Ghost que conocemos, el Papa Emeritus. Claro. Oye, ¿y qué otras bandas del Britpop estaban estas ya cuando explotó el Britpop, que era el Sweet, el Pulp? Bueno, ¿para qué decir Oasis, Blair? Primero partieron, cuando como yo lo comentaba a principios de los 90, estaba Blur, estaba Oasis, Pulp, Sweat, Elástica incluso, que ahí estaba la novia de Damon Albarn de Blur. Elástica, venía sí. como la segunda línea de Britpop, que estaba Supergrass, estaba Sleeper, Cast, Menswear, Dodgy, The Bluetones. Después venía como Britpop related, pero más con identidad propia, que vendría siendo The Verve, ¿verdad? Una banda que yo amo, que son los Manic Street Preachers, que tiene una historia bien curiosa ahí. El guitarrista de los Manic Street Preachers se desapareció. Ese weón desapareció, nadie sabe qué fue de él. El último que supieron de él fue que el weón se fue de su casa, no sé, en su auto, y dejó el auto botado al lado de un pub en medio del campo, y nunca más supo nadie de él. No se encontró el cuerpo, no se encontró que haya salido del país, nada. Es uno de los grandes misterios de esa gente que desapareció, no se supo nunca más qué fue de él, el guitarrista de los Manic Street Preachers, que tienen una tremenda canción que se llama Motorcycle Emptiness, que me encanta, es una de mis canciones favoritas. Bueno, está Radiohead, que empezó como relacionado a Britpop, y Kula Shaker, que lo mencionó Giorgio, que tenían un cover de Hush de Deep Purple, ¿verdad? Hush, muy buen cover. Bueno, Oasis dice que uno de las bandas seminales del Britpop fue los Stone Roses, ¿o no? Los que como que dieron un impulso a este ya Britpop más constituido, ¿no es cierto? Incluso como los manerismos que tiene Liam y Noel Gallagher venían mucho de ahí, de lo que tenía este otro cantante que se me olvidó el nombre ahora, que igual tiene todo ese también, que, ¿no es cierto? Hay que esto también tiene que ver con la movida Manchester, porque por ejemplo ellos son posteriores y convivieron al mismo tiempo. Es como todas estas cuestiones, como cuando uno piensa que el Neandertal se extinguió y vino el Homo sapiens. No, el Neandertal y el Homo sapiens convivieron, y de hecho hay algunos, como yo seguramente, que soy más primitivo, que debo tener hartos genes de Neandertal, porque los neandertales supuestamente se extinguieron porque los absorbieron los Homo sapiens, digamos. Procrearon y los mataron y se fueron extinguiendo y se fueron asimilando. Pero también la movida de Manchester se fue moviendo, y se fue porque todos los buenos eran demasiado drogadictos, empezando por Shaun Ryder, que era como el papa de la droga ahí. Y bueno, también podríamos decir que el post-punk, que convivió en algún momento, estaba todavía Joy Division mutando hacia New Order al mismo tiempo que estaba surgiendo Happy Mondays. Estaban los The Smiths también. Entonces nunca, como sabemos, empieza una etapa así como hablamos de los cómics. ¿Cuándo empezó sabemos cuándo empezó la Edad de Oro, por ejemplo? Ya, Superman 1938. Pero ¿cuándo empezó la Edad de Plata? Parece que con este cómic, claro, otro, que si fueron los Cuatro Fantásticos o no. ¿Cuándo empieza la Era Moderna? ¿Cierto? La de bronce. Claro, entonces aquí habían varios movimientos, varios estilos, varias cosas que estaban conviviendo.
al principio de los 90 estaban, como te comenté al principio, las raves, estaban Prodigy y Moby, pero eran muy distintos a los que se conocían. El rave es otra cosa. Mira, ya hablamos un poquito del Britpop. De hecho, tenemos para el futuro hacer un especial de puro Britpop o de grunge, lo que sea. Ahora estamos hablando de la música de los 90 y aprovechemos de repasar un poquito también el rave y el fenómeno del rave. Yo me imagino que tú conociste el rave cuando estaba en su apogeo allá en Inglaterra, cuando estaba Sí, recién surgiendo. claro, pero por eso Desde digo las que calles, cuéntanos un poquito de eso. eso es, pero a principio de los 90, en el 90, 91 yo llegué y esa cuestión estaba, cuando yo llegué a Inglaterra, como te decía, ya estaba decayendo el fenómeno de Manchester, que ahí Blur venía saliendo de ahí con There's No Other Way, y eran como más, ¿cachai? Esa movida rockera de Manchester era bien psicodélica como Pink Floyd bailable, una wea bien drogadicta, y bien todo era fiesta y hueveo. Claro, los Happy Mondays igual eran más ambiciosos que otras bandas tal vez, pero ahí estaban metidos todos estos hueones, todas estas bandas de la movida de Manchester, que, que eran, como te digo, un poco más como bailable que podría ser The Smiths y otras un poco anteriores. Y también teníamos esta otra corriente que era como la sublimación, que eran todas estas bandas todas estas en realidad dos, tres tipos, de los cuales los niños símbolos eran de KLF, que Sí. no tocaban instrumentos siquiera esos hueones, todo era samples, todo era sampling. Y una banda y un par de sujetos muy interesantes, situacionistas, que quemaron 1 millón de libras, como un acto, hacían mucha performance en realidad, era como una cuestión mucho más conceptual de KLF. Pero o sea, eran la banda que más sonaba en Inglaterra cuando yo llegué, era de KLF. Y inventaron ese concepto del house, hacían música house de estadio, así como House Music Stadium, House Stadium Music, una wea así. Que era básicamente que le ponían a los temas, ampliaban gritos de gente. Me acuerdo de un concierto de los Doors, porque yo después veía los samples. ¿De dónde salió todo este griterío? De un concierto de los Doors. Entonces daban la impresión de que como que era todo muy grande y con este wall of sound típico de Giorgio, conoce muy bien la historia del Wall of Sound. Y Relax de Frankie Goes to Hollywood es un gran ejemplo del Wall of Sound. Esa cuestión enorme como que te resuena en la caja torácica, ¿verdad? Entonces, pero toda esa movida, toda esa weá era muy drogadicta. Yo me acuerdo que ahí conocí a Moby, que tenía un tema, o no, The Prodigy, que tenía un tema que se ampliaba un comercial de un cabro chico que decía: Charlie says, always tell your mommy before you're going somewhere, algo así. Como Charlie dice, que el perrito le decía, siempre dile a tu mamá que a dónde vas a ir a la calle. En primer lugar, un niño no debería ir, mamá, voy a ir a la calle, ya hijo, que te vaya bien. No, eso no debería pasar en un primer lugar. Pero bueno, se ampliaban esos anuncios y los usaban, muchos samples en esa época había. Entonces, entre todo eso, como te decía, llego y se está desmantelando la movida de Manchester, Happy Monday fuera, está apareciendo Prodigy, Moby, el Blur está mutando hacia otra cosa y está apareciendo el Britpop. Y yo siempre me pregunté, hasta el día de hoy, y creo que lo he visto en algún momento y me he olvidado, ¿por qué le llaman Britpop a algo que es rock? O sea, Oasis es rock por antonomasia, o sea, si hay algo que es rock, claro, es Oasis. Es Sex Pistols con los Beatles mezclados. Exactamente, eso es. Y de hecho, el propio Noel decía, yo le copio a los Beatles, le copio a T-Rex, todo lo que yo hago es copiarle a los otros. Entonces, unapologetic, como dicen los gringos. Blur iba por un lado más pop, pero básicamente casi todas las bandas... ¿Y por qué Britpop? ¿Por qué Britpop en vez de Brit Rock? ¿Por qué crees que le pusieron eso? ¿Por the Top of the Pops? ¿Por alguna wea así? No sé, mira, yo creo que en algún momento vi la explicación, pero no sé por qué, pero claramente incluso Blur es rock, o sea, cuando escuchas tú, no sé, Coffee and Tea, Sí, más posteriores, o Song 2, quizás esa mierda del... Eso te creo que es pop, porque están metidos los Pet Shop Boys ahí, que me encantan los Pet Shop Boys, no lo voy a negar. Pero eso, y acá ya hablamos en algún momento, Giorgio, cuando hablábamos con Franco Fez sobre el Britpop nacional, recordábamos a Gloop, a Canal Magdalena, seguramente habían algunas otras bandas que tú conoces mejor, porque Giorgio fue parte de esa... no sé si Britpop, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban esta niña que usaba esas botas peludas? ¿Los cristianes? Los cristianes. No. Dame solo una vez. Buenísimo. Oye, Sergio, Heine. de preguntarle a Giorgio sobre la música chilena, a lo mejor me da Britpop, a lo mejor cacha algo del asunto más movimiento noventero, para cerrar con el rave, porque para mí ya el rave como movimiento dance, creo que fue muy impactante, ¿no es cierto? El baile y toda la cuestión.
Pero la única banda, o de las pocas bandas, según yo, a mi ignorancia, que logró trascender y transformarse en un movimiento generacional fue Prodigy. Y es interesante porque yo los conocí cuando, con el de Fat of the Land, ¿no es cierto? El álbum, el tremendo álbum que ellos tienen, que es definitivamente, no es solamente rave electrónica, tiene mucho, creo yo, de industrial, en el sentido que mezcla electrónica con metal, con punk, ¿cachai? Y tú ves los primeros videos de Prodigy, no sé, pues Flint y el otro, el otro bailarín que era afrodescendiente, era puro baile, ellos bailaban nomás en el escenario. Y de repente pasan a esto, a cantar, a componer, a tener un sonido bien crudo, bien negro, oscuro, y con letras críticas de la sociedad. Entonces, ese impacto lo encuentro muy trascendente e importante y marcó un cruce, un puente entre lo que era el rave, que era puro dance, a algo con contenido, con oscuridad, con una propuesta artística sólida. Así que destacar eso de Prodigy, que también el Fat of the Land para mí es uno de los discos más importantes de los 90, o sea, para mí ninguna canción de ese disco es malo, son todas buenas canciones. Y de hecho yo me acuerdo que cuando fui a la disquería tenía como 10 lucas, compré dos cassettes de 5 y era el OK Computer y el Fat of the Land, y no me arrepiento de ninguno de las dos compras porque eran discazos de lo mejor de los 90. Bueno, Giorgio, pasar a conversar contigo respecto a los 90. No quiero interrumpir a Giorgio, pero como para cerrar esa cuestión que estáis diciendo tú, porque es importante notar, como cuando tú dices eso de Prodigy, cuando yo te digo, yo llegué, cuando yo estaba ya en el 90, con el 91, y estaba este tema Charlie Says de Prodigy. Prodigy estaba empezando con esta cuestión en la escena rave, que eso como era hardcore, o sea, ese era un breakbeat hardcore. Después, por eso tú lo encuentras, es un dance duro, es duro, a diferencia de digamos, habían muchas bandas contemporáneas, digamos, dance, como las hemos mencionado, CNC Music Factory, estaba, ya hacia fines de los 80 y principios de los 90 estaba Snap, ¿te acuerdan? Rhythm is a Dance, The Power. Sí. I got the power. Y cuando yo estaba en Inglaterra, había también, como digo, existían cosas como Black Box, Ride on Time, que era famosísima, estaba Two Unlimited, estaba La Bush, estaba Corona, estaba Hathaway, y puta, montones de otras bandas que todo el mundo las bailábamos, los que en esa época, hasta Marky Mark, The Funky Bunch y todo. Había mucho eso como el house con rap, con pop, pero lo que aportaba, yo creo que las bandas británicas o los grupos británicos de techno y de breakbeat de principios de los 90, como Prodigy, Alternate, Utah Saints, Dream Frequency y un montón de otras, 808 State, no me acuerdo cómo se dice, 88 State, Orbital, ¿cachai? Que esa como Acid, Rave, Techno, The Orb, Keyless, que yo ya los mencioné, The Future Sound of London, que son súper experimentales, muy buenos, The Future Sound of London, y todo esto después. Ya bien, esta otra cuestión que creo que lo mencionamos cuando hablamos en el capítulo anterior, hablamos de Image y de Spawn. Hubo un disco que fue muy groundbreaking en los 90, ya hacia mediados fines de los 90, que fue la banda sonora de la película Spawn. Y hay algún productor o alguien, creo que fue, no sé, mira, no sé si fue la de Spawn o de Mortal Kombat, creo que fue la de Spawn primero, que dijeron, unamos a estos tipos techno, pero que hacen este breakbeat duro, con gente del metal. Y crearon esta cuestión que uno de los mejores temas que salió de ahí para mí es One Man Army de Tom Morello con Prodigy, justamente. Sí, está uno de Crystal Method con Filter. Hay uno de Silverchair, que no me acuerdo quién era. Había varias mezclas electrónicas. Marilyn Manson con Massive Attack, me parece. Massive Attack, o no me acuerdo si eran los otros, los Sneaker Pimps, no estoy seguro. No, sí, Sneaker Pimps. Era Sneaker Pimps con Marilyn Manson, sí, tenéis razón. A eso no le fue tan bien en esta colaboración porque Manson hizo casi todo, se apropió la voz. Pero bueno, eso fue súper importante porque tú veías que en el fondo eran dos estilos de música que quizá alguien pensó que no eran similares, pero sí lo eran.
y los juntaron y se creó una cuestión súper potente. Después Sí. Mortal Kombat, creo que Mortal Kombat no era de hacer colaboraciones como hizo Spawn, pero sí fue que agarró temas de bandas metaleras y de bandas de rave, de techno, duro. De hecho está Fear Factory ahí, Sí, hay otros está, temas más electrónicos. y hay varias de estas bandas que yo mencioné, y por supuesto el tema de Mortal Kombat, que es clásico, que se usa hasta el día de hoy cuando se ponen los fight y todo eso, se mencionan Sí, los... sí, yo creo, Sergio, que nos metimos en un tete porque los 90, si lo vais desgranando, empiezan a salir otras tendencias que nos Claro, ahí faltan. De hecho, partimos- la electrónica así como más experimental tuvo un auge gigante, Fatboy Slim y cosas así, Chemical Brothers, podríamos hablar un montón de eso también, que influyó también transversalmente hacia el rock, si hablamos un poquito también de las colaboraciones que hubo con esas bandas. Sí, es fascinante. Pero también para hacer partícipe a Giorgio, Sí, bueno, tenemos que volvamos a hablar un Giorgio. poquito del grunge. Tenemos que hablar un poquito del grunge. Yo podríamos haber tocado el tema de las bandas nacionales, pero creo que ya lo hablamos en la primera sección. Pero quiero preguntarle ahí a Giorgio, no del grunge, sino del trip hop. ¿Qué te parece el trip hop? Me parece que tuvo su auge y su crecimiento en los 90. Sí. ¿Qué bandas te gustan? Cuenta un poquito de eso, Giorgio. No creo que ser para mí los del trip hop eran los típicos que me gustaba Tricky, Massive Attack no tanto. Por supuesto estaba Portishead. Portishead, sí, pues. No era tanto, me gustaban un poquito los típicos, pero esos eran los que Ya. me gustaban. Ya después la otra Goldie, ¿no? Goldie era británico y era trip hop, si no me equivoco. Goldie sí, pero yo prefería a Tricky, además que se tenían mal a los dos. De hecho, una vez Goldie, en una época Goldie salía con la Björk y llegó al mismo local, llegó Tricky, y parece que Tricky también salió con la Björk un tiempo y se agarraron. No, sé, a todo esto, no sé si se acuerdan del programa de Jorge Aedo, que en una ocasión, en una época, lo mandaron ahí lo mandaron a Inglaterra a hacer entrevistas y todo eso, más que era el gancho, lo que pegaba en aquella época era London Beat, por el Thinking About You. Y era entrevistarlo a ellos. Y de Yapa le tocó entrevistar a un grupo que se llama Blur, que iban a sacar un disco que se llama Park Life. Y ahí debe estar en YouTube, ya me acuerdo perfectamente. Lo entrevistó en un parque, algo así, cuando ya estaban con sus cortes característicos. Después de la época de cuando echaban el pelo de hongo, del videoclip de la gelatina y todo eso, el postre gelatina, de toda esa época. Entonces, Oye, y ahí lo entrevisté. Massive Attack, Giorgio, ¿te gustaba? Massive Attack, algunas cosas, lo que pasa es que abusaba mucho del grupo. Es decir, de los pocos temas que todavía puedo escuchar el Protection. Eso sí. Ya, perfecto. Tú sabes, ahí para aclarar a la gente, a lo mejor la influencia, según tú, del trip hop, ¿de dónde vienen? Ahí para mí un poquito más misterioso. Obviamente la electrónica, un poquito del jazz, no sé por dónde irá la cosa. Sí, mezclan un poquito el jazz, un poquito el Bhangra también. No sé si se acuerdan del Bhangra, que es una mezcla de música india con tecno inglés de los indios y británicos que se avecindados ahí justamente. De hecho estaba ¿cómo se llama este grupo? Sheila Chandra, que era una cantante india que pegó mucho en los 80 y después se fue a Real World, el sello de Peter Gabriel, y pegó mucho con el grupo Monsoon, y antes actuaba en una serie juveniles. Actuaba en series juveniles de, ¿cómo se llama esto? En un colegio, en un internado de señorita, y después de eso hizo carrera con este grupo y me dejó dando vuelta. Ahora imagina eso, mezcla con eso, con el hip hop, con la electrónica, el reggae, y cosas por el estilo, el dub sobre todo. El dub es una cuestión fuerte, esa cuestión del Studio One también. La banda sonora de películas, el Rhythm and Blues. Bueno, agarraban mucho de la onda de John Barry. De hecho, sampleaban a John Barry descaradamente. Sí. Ya, buenísimo. Mira, ahí tenemos un femenina, o sea, que oro nos está entregando yo ahí con la información del trip hop, porque y claro, yo tenía algunas cosas, obviamente el hip hop, el jazz, Ennio Morricone, pero tiene mucha influencia. Harto sampleo de Morricone, de John Barry.
Oye, Sergio, pasémonos al grunge, porque tú ya hablaste algo del grunge, tenemos que hablar de los 90, tenemos que hablar del grunge. Ahí hablaste de tu primera experiencia con esta banda incipiente que era Pearl Jam. ¿Qué te parece el grunge a ti? ¿Hay bandas grunge que te gustan? ¿Cuáles son? ¿No te gusta? No, ¿Se yo mira, trilló? nunca, sí tengo, o sea, por un lado tengo una relación de amor y no de odio, pero de indiferencia en realidad, porque el grunge era la música que estaba en el medio ambiente cuando yo era joven, era la música de mi juventud, entonces el grunge yo lo asocio de inmediato a mi juventud. Y mira, nunca me gustó mucho Nirvana, como te digo, cuando apareció Pearl Jam y Nirvana, al principio, los primeros discos yo estaba en Inglaterra. Y yo estaba metido con otras cuestiones, me gustaban, no sé, me gustaba Beastie Boys, me gustaban los Pixies, me gustaba Public Image Limited, me gustaba The Populate Itself, The KLF, un montón de otras bandas que no necesariamente eran grandes, harto metal, yo me estaba como desintoxicando del metal cuando, como te comenté, llegué a Inglaterra. Sí, escuchaba mucho Faith No More y todavía escuchaba a King Diamond, a Helloween, todo tipo de metal. Es que siempre he escuchado todo tipo de música. Yo cuando era adolescente era metalero, después me volví punk, cuando tuve mi banda y nos volvimos más punk, pero con raíces del thrash metal también, porque Metallica y todo eso estaba muy, pero yo ahí tenía como 13, 12, 13 años en realidad. Era un pendejo ahueonado. Ahora soy un viejo ahueonado, no lo de ahueonado nunca se me quitó, pero sí, siempre he sido un gran amante de la Se música. quita. Orgio. Pero ¿a qué te está? Que ya me perdí ahí de que estaba el grunge. Sergio, a principios de los 90, los metaleros con los grunge no se llevaban, igual que con los punky. Así que Claro. igual algo de eso, igual que había como un choque entre tendencias del rock. Pero, ¿cuál banda te conquistó? ¿Cuál Bueno, tú sí, puedes decir mira, que realmente te gustó? Nirvana por supuesto que Nirvana me gustaba. Cuando apareció Smells Like Teen Spirit, yo todavía estaba en Inglaterra y no me llamó la atención, no me impactó, no lo encontré así como que escuché y dije, ¡wow! Me voló la cabeza como me voló la cabeza Firestarter. Cuando yo escuché Firestarter dije, esto es otra weá, o sea, esta weá a mí, Firestarter me voló la cabeza, es una cuestión increíble, nunca había escuchado algo así y además vi el video al mismo tiempo. Con esa Negro en los agresividad, con esa túneles. energía, además con esos elementos eclécticos y se ampliaban que se ampliaba el hey, hey, eso era de qué, ¿cómo se llama esta banda, Giorgio? Esto Art of Noise, Art of se Noise, y Art ampliaba of en el Noise, Close to the Edit. claro, Que ese entonces, del Claro. Close to the Edit, ese grito, no sé dónde lo habrán sacado. Y era un tipo punk, cantando electrónica, entonces igual claro, era como Kid todo Flint, muy sí, extraño. como dices tú, primero estaban ahí bailando, porque esa también era una herencia muy de Manchester, como los Happy Mondays tenía a vez que era un weón que veían que bailaban, ahí siempre iba, y un día este weón de Shawn Ryder le dijo, súbete a bailar al escenario, y el weón se quedó ahí como miembro de la banda, y era un weón que bailaba nomás, no hacía ni una otra weá, que bailaba con sus pasos weones, el best. Pero ya, habían, por supuesto, todo el tiempo estaban sonando y empezaron no solo necesariamente bandas grunge, ¿verdad? Sino que bandas como... A mí me gustaban más los Stone Temple Pilots, que siempre fueron como injustamente relacionados al grunge, creo yo, y eran mucho más complejos y demostraron ser mucho más variados Sí, sí, pero al principio era más grunge. O sea, interesantes. el core para mí es grunge. Pero Claro. de ahí se fueron desprendiendo otras influencias más psicodélicas, Fíjate que siempre lo consideraban como más, el más hermano pop. pobre de Pearl Jam. A mí siempre me gustó mucho más Stone Temple Pilots que Pearl Jam. Ahora Pearl Jam era un monstruo. Jeremy sonaba cada rato, Alive, Black, y hasta el día de hoy. Entonces, pero, como te digo, estaba todo eso. Después vino esa película Reality Bites que incorporaba bandas que no tenían nada que ver con el grunge, como creando una especie de una weá bien, no sé, Un bien, movimiento. sí, como ya lo estaban vendiendo la wea. Cuando empezaron a salir películas y andaba estos actores, no me acuerdo. Singles, por ejemplo, la película Claro, Singles todas de esas. Tom Petty. Otra que se llama Empire Records, algo así, donde salía la Liv Tyler, muy rica. Así. Sí. No eran no eran buenos recuerdos, no tengo buenos recuerdos de esas Oye, películas. y Alice in Chains, por ejemplo, ¿te gustaba? Alice in Chains me gustaba porque eran oscuros, me gusta, Bien me gustaban oscurillo, ¿ah? las Sí. canciones más oscuras como Sitting on an Angry Chair, esa me encantaba. Las canciones más oscurillas, eso me gustaba. Pero también me gustaba Porno for Pyros, que no tenía nada que ver con el grunge. Digo, Y sí. venían pero Era como del... también, contemporáneos. Me acuerdo que el Bean Caught Stealing estaba sonando Sí. al mismo tiempo que Smell Like Teen Spirit. Pero volviendo al tema, ya, en realidad del grunge yo no escucho prácticamente nada de grunge actualmente. Lo único que, bueno, Nirvana es una banda muy importante para mí, siempre lo va a ser para toda mi generación. Cobain es un dios, es un ídolo, es todo lo que sea, para bien o para mal.
Pero curiosamente una banda que redescubrí, que nunca me gustó, pero dejándome llevar por el algoritmo, cuando me pongo más nostálgico y he escuchado algunas cosas más rockeras, no enteras, de grunge, me salió un tema que se llama Heavy, que es de una banda que se llama, me olvidé, porque tampoco que lo escuchaba, pero... ¿cómo es que se llama? Me olvidé la banda, se llama... los de... Puta, la cagué, ahora no me acuerdo. Heavy. ¿Son los Heavy. Melvin? Mira, ahí. No, creo que sean los Melvin. Grunge. No interrumpe y no. Escuchen la canción. Haven't let your light shine now. Ese es Collective Soul. Soul Asylum. Ese es Collective Soul, claro. Soul Asylum. No, es Collective Soul. Collective Soul. No, ese es Collective Soul. Bueno, Collective Soul. Era. Sí, pues Collective Soul. Collective Soul era una banda que nunca me gustó, que tenían esa canción que era Shine, y tenían unas cuantas más, y a eso sí que como que los consideraban como imitadores de Pearl Jam, a Collective Soul, ya eran como... Sí, esos vienen en la como segunda ola, eran todos imitadores. Había otro que se llamaba Creed también, una banda que se llamaba Creed. Sí, Creed vino ya más a finales de los 90. Que todos encontraban como que imitaban, querían cantar como Eddie Vedder. Bueno, Collective Soul era una, era una banda que no tenía esa canción Shine y otra lenta, me acuerdo que había. Sí, ahí como que sentía el periodista que se empezó a convertir en caricatura el asunto del grunge. Pero más allá de eso, Collective Soul o Creed tiene unos temazos, sobre todo los primeros discos. Yo te digo que son de otro nivel. Soul cachaba esas dos canciones, la de Shine y otra que era And I want a step to the edge. Ese tema del que estoy hablando se llama Heavy, que es un tema que no recuerdo haber escuchado jamás en su época, pero que lo encontré ahora debido al algoritmo de YouTube, que me mostró una presentación en vivo de Collective Soul ahora, tocando ese tema Heavy, que tiene un riff muy bueno al comienzo. Y siempre uno puede como redescubrir canciones viejas de bandas antiguas que uno no recordaba. Quizá en su momento la escuché, quizá no fue un single, y había tanta música y Collective Soul estaba como en lo más bajo de la cadena alimentaria. Entonces me acuerdo también de Live. ¿Se acuerdan de Live? Live también tiene una balada muy bonito, tanto Collective Soul como Live. Lightning Crashes, sí, una tremenda balada. Y yo siempre consideré que la voz del vocalista se parecía mucho a la de Michael Stipe de R.E.M. De hecho, cuando salió Selling the Drama, el primer tema de Live, yo pensaba que era un tema de R.E.M. Pero bueno, ya hablé. Sí, hay mucha influencia de R.E.M. ahí. Damos espacio a Giorgio, que no siempre contamos con la presencia de Giorgio, así que... Aquí sabe mucho de música, así que también me imagino que Giorgio sabe mucho de grunge y todo el asunto. No sé si es un estilo que te guste mucho, pero me imagino que eres conocedor. Cuéntanos un poquito del grunge y el impacto noventero que tuvo en ti y el entorno en que tú deambulabas musicalmente. A ver, lo que escuché primero en grunge fue como... lo primero en verdad que escuché fue Lovermore... ¿cómo se llama este grupo? Mother Love. Exactamente, eso fue lo primero que escuché de él. Es como proto grunge. Sí, eso fue de hecho me acuerdo, lo tocaron, creo que mostraron hasta videoclip, o tocaron en la radio, música, no me acuerdo, en televisión. Eso fue el primer acercamiento, por eso me sorprendió después de escuchar el grupo. El mismo cantante se escuchaba, pero era un grupo que se llama Pearl Jam. Sí, es verdad. Muchos de los integrantes de Pearl Jam pertenecían a Mother Love Bone, entonces era como me llamaba la atención. Dime nomás. Es que lo otro también habían grupos que en verdad ya escuchaba, que de hecho me acuerdo haber visto videos en la Casa Constitución, cuando daban videos, cosas así, de grupos que después los presentaban como grunge, como los Dinosaur Jr. Entonces me llamaba mucho la atención. Claro, Sonic Youth incluso lo agregaron a esa cosa. Claro, metieron toda esa onda estadounidense donde había mucha guitarra y claro, los metieron a todos en ese tipo de cosas. Entonces por eso me llamaba la atención, pero no, en verdad lo conecté tanto uno por los... Es decir, digamos, no es una época muy asiaga para mí los 90, entonces escuchar música de Digging a Hole, Feeling So Small, por ejemplo, de los Alice in Chains, que igual haciendo juego de palabras con otro grupo famoso, entonces, pero igual hay temas que me gustaban como Would. De hecho, vi al grupo de la guitarrista Alice in Chains cuando vinieron a Chile,
y toda la gente ahí cantando. Bueno, también estaba lo de, bueno, de Nirvana. Yo nunca en verdad conecté con Nirvana y todo eso, una porque habían cosas que yo primero en la época de la universidad, primero he escuchado los Pixies, entonces esta cuestión suena a Pixies, pero la batería me gustaba más. La batería de los Nirvana, eso para mí era lo mejor. De hecho, mi tema favorito de Nirvana es ¿cómo se llama el hombre que vendió al mundo? El cover cover de Bowie, y un tema escondido que viene en el segundo disco, el Nevermind. Uno deja correr el CD y al final hay un tema escondido, que es un instrumental. Es el que me gusta. Bueno, ahí sabes de música y de grunge, pero caché que no es tu estilo. Bueno, nombraste a Bowie, y Bowie tiene una etapa bien interesante en los 90. Me parece que tiene un disco medio Pet Shop Boys al principio de los 90, y a mediados de los 90 da ese vuelco a todo el industrial, que también es un movimiento muy fuerte que se dio con Nine Inch Nails, con Ministry, con Marilyn Manson, con Rammstein. De hecho, se nota esa transición que tiene David Bowie con la banda sonora a propósito de Los Highway, donde sale con una canción y sale también Rammstein, Nine Inch Nails y todas esas bandas que también tuvieron un movimiento muy fuerte en los 90. Obviamente los 90 para mí en música también tenía mucha oscuridad, así que el industrial fue súper marcado en torno a eso. Pero para redondear antes con el grunge, yo puedo decir así, de manera corta, sí, porque si no voy a dar la lata, porque es uno de mis géneros favoritos. A mí también me impactó mucho en el grunge. Bueno, yo descubrí a Nirvana con Sábado Taquilla, a propósito, que vi el estreno del Smells Like Teen Spirit ahí, y yo creo que a mí me impactó, sí. No, a lo mejor Sergio no tanto, pero a mí me impactó tanto como me impactó Prodigy en su momento cuando vi el Firestarter. Me gustó mucho que fuera oscuro y potente y con fuerza. De hecho, yo lo relacionaba un poquito al metal, aunque Kurt Cobain y todos los del movimiento grunge, con excepción de Alice in Chains, se disasociaban un poquito al metal. Pero yo creo que en el fondo sí tenían algo de metal por su influencia con Black Sabbath, ¿cachai? Y algo de Metallica también después reconoció Kurt Cobain, que le gustaba Whiplash y unos temas medio pesaditos, medio ponqueta. Así que eso, a mí las bandas más referentes, creo yo, son obviamente Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, que no hemos nombrado, que Chris Cornell es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos del rock, según mi percepción personal, con unos range muy altos y una manera de cantar muy poderosa, que también tiene mucho de soul, así, tiene influencia mucho del lado... no sé, pues de la cultura afrodescendiente norteamericana, así que también tiene mucho de eso, así que la influencia del grunge tienen harta profundidad y se enraizan en varias cosas de la cultura americana. Están los Stone Temple Pilots, Pearl Jam, obviamente, que a mí me costó mucho entenderlo en su principio porque tiene mucho de folk, tiene mucho de Neil Young, tiene mucho de Bob Dylan, entonces son cosas un poquito no tan directas como en la oscuridad de Alice in Chains o Nirvana, que tiene mucho de punk y de metal. Y de ahí en adelante podemos nombrar a, qué sé yo, Butch, Silverchair, que esos son de la segunda camada, Collective Soul, Creed, Staind, y etcétera, etcétera. Tienen que haber otras bandas conocidas por ahí. También meten en esa categoría a los Smashing Pumpkins, pero siento que ellos sí los metieron en el grunge y son totalmente rock alternativo, no tienen mucha conexión a excepción de las guitarras pesadas. Así que tremendo movimiento, pero yo creo que para hablar de grunge tenéis que tener un programa completo, así que igual que la verdad, igual que la mayoría de los géneros. Así que para tocar todos los temas, ya nombramos algo del industrial. ¿Qué les gusta? Yo sé que el Sergio le gusta Rammstein. Hablemos un poquito tú, Sergio, y de ahí un poquito el Pablo del industrial. ¿Y qué tal les parece? Ya, primero quiero saber si Pablo puede hablar porque parece que se quedó silenciado. A ver, Pablo, ¿está ahí? Giorgio. Ahí vamos. Esperemos que Giorgio se conecte. Por mientras háblame No, tú, si Sergio. Cuéntame tú del industrial. Sí, a mí me gustó, lo primero de Industrial que escuché fue Ministry, me parece. Partí por Ministry, y Ministry tenía un tema con los Bad Hole Surfers. Entonces por Ministry creo que conocí a Bad Hole Surfers, o viceversa, no me acuerdo muy bien.
No te escuchamos, Giorgio. Algo pasó con Giorgio. Oye, Sergio, y escucharte ese disco Ministry Pre-Industrial que era como súper ochentero, medio New Wave, que es buenísimo también. Si no ¿Cuál? no me acuerdo cómo se llama, pero si tienes la oportunidad de escucharlo, dale. Son como de ese estilo, como que también eso, como Killing Joke, que también pasó del New Wave a un poquito más del industrial. Bueno, me gustaba, nunca he podido pronunciar, Neubauten, nunca lo he podido pronunciar bien la banda alemana de mierda esa con su nombre, pero eso, esa también me gustaba, que siempre lo había escrito y nunca lo pronuncié. Los Neubauten les decía. Y, sí. El de Neubauten. Exactamente. Pero como te digo, también me gustaba Un placer culpable, un White Zombie que tenía algo de entretenido. El Astro Creep 2000 era una cosa bien interesante. More Human Than Human, que bueno, era ese tema. Era la época de BBC Badger, ese tema, pero muy entretenido. A BBC Badger les encantaba White Zombie. Y después Rob Zombie también, solista, me gustaba mucho cuando en el 97 sacó el Drácula. El Monster Hill Vixie no me acuerdo cómo se llamaba ese disco, pero Drácula era muy bueno con todas sus referencias a las películas de terror de los años 50 y toda esa onda. Siempre me gustó mucho la onda que me gustaba de White Zombie, de Rob Zombie, era que a pesar del terror y toda esa onda, era bien colorido, o sea, bien colorinche, bien psicodélico, sí. Pop también al mismo tiempo. Me gustaban mucho sus referencias, me gustaba mucho su esposa también. Oye, Rammstein me imagino que te gusta, ¿no es cierto? Tú tienes hartos temitas ahí de Rammstein que te gusta. Me gusta harto Rammstein, es algo monótono Rammstein, pero sí, me gusta harto hasta Lindemann solista también. Bueno, no es Lindemann solista porque él y otro buen más, pero tiene buenas canciones. Y ni hablar a mucha gente no le gustó mucho el cover de Entre Dos Tierras, pero a mí sí me gusta, sobre todo porque le sacó la parte del membrillo, que siempre me pareció que esa parte del membrillo arruinaba la canción. Sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. La versión completa, no la de la radio. Yo conocí la versión radial, entonces cuando la escuché completa y decía no seas membrillo, me cagaba la risa y me acordaba además que acá en Chile tenemos una cuestión del membrillo, el membrillo. Sí. Fue una cuestión. Oye, y Giorgio también, aprovechar, Sergio, preguntarle a Giorgio del Industrial, ¿qué te gusta el Industrial como género musical? ¿Hay una banda favorita ahí? A ver, en principio me gustaba mucho por ejemplo, Robin Crystal, por ejemplo. Con Genesis P. Reich, pero ya estamos hablando como de fines de los 70, principios de los 80. Genesis P. Reich, un personaje, pero como... Yo le dediqué un libro. Yoshimi Paradox está dedicado a ella. No sé. A ello. A ello, sí. Un personaje fascinante, absolutamente fascinante. Sí. Fascinante. Creo que aquí en Chile lo conocemos Giorgio y yo. Nadie más. Industrial noventero, Giorgio, del Industrial noventero, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Hay algo que te guste de ahí? Switch, ¿cómo se llama? Switch Kill and Click, por ejemplo, los de Seattle. Mira, no lo ubico eso. Tiene un solo disco. Tienen ahí un tema que me gusta mucho escuchar seguido, que era el Follow Me, por ejemplo. Ya. Bueno, mira, eso te lo voy a pedir como dato después porque no lo ubico. Me gustaría escucharlo. Pero Ministry, Skinny Papi, Nine Inch Nails, algo de por ahí. ¿Qué hay de hecho, KMFDM? De hecho, sí, por ejemplo, es que Online por ejemplo, Assembly. Eso cuando sacaron a mí me encanta el videoclip que hicieron con escenas de la película Gunhead, que es una producción japonesa inglesa. Me encanta esa película y me encanta el videoclip que hicieron los Front Guide Assembly. Gunhead es de una especie de super tanque, super tanque robot, es muy buena, es puro industrial esa película, me encanta. Pensé que era la película de los Coneheads, los cabezas de cono. No, pero es igual a entretenida esa película. No, pero me refiero a Gunhead, cabeza de Oye, Giorgio, ¿y qué me dices de KMFDM con Giorgio Moroder? A mí me gustaba tanto, parcialmente me gustaba también eso. Bueno, también los que salían la serie single, que eran
Como siempre me cuesta acordarme, pero ustedes saben cuál es la serie single, que es una continuación que en verdad te mostraban una orquesta completa cuando eran solamente un teclado y unos cantantes nomás. Pero me fascina. This is Radio, ¿cómo se llama esto? Se me olvidan los nombres. Sergio se puede acordar mejor. Pero me gustan más esos singles, por ejemplo, el White Room. Sí, bueno, el industrial tiene varios aristas. Bueno, del industrial está, me acuerdo, Atari Teenage Riot, también está Static X, Fear Factory, por el lado más metalero, digo yo, etcétera, etcétera. Sí, es que lo que pasa es que del industrial yo soy más ochentero que Front noventero. 242, nadie lo dijo, ¿no? Front ¿Cuál? 242. Es que hay un montón, pues, Sergio, ahí no... Los belgas. Sí, es que esos son más Electro body music. industrial. Es como electro industrial, ¿no? Eso, ¿no? Sí, esos son como, Sí. ellos se definen como body music, electro body Oiga, music. yo quería mencionarle ahora, no sé por qué me acordé de esto, pero ahora que mencioné a Giorgio Moroder, en el Festival de Viña, creo que fue en el Festival de Viña del año pasado, se presentaron los Bunkers, ¿verdad? ¿O fue este año? ¿Se acuerdan ustedes? No me acuerdo, pero sé no, que en el 2026 se van a presentar Pet Shop Boys. Ya, pero, puta, ¿cuántos? No se acuerdan. Bueno, la wea es que estoy casi seguro que los Bunkers se presentaron este año en el Festival de Viña. Y bueno, la cuestión es que está claro que no lo vieron, parece, pero estuvo muy bueno el concierto de los Bunkers en el Festival de Viña. Y en un momento puta, creo que fue este año, no importa, ya. Los que vieron el concierto de los Bunkers quizás no notaron que en un momento metieron como todo un segmento instrumental que yo cuando lo empecé a escuchar, muy electrónico, muy onda disco, y yo dije, wait a minute, esto es I Feel Love de Giorgio Moroder con Donna Summer. Entonces eso me parece un buen detallito ese, porque generalmente a los Bunkers se les asocia mucho como esas influencias son más bien de incluso Britpop, del rock británico tipo Beatles y también algo acá de Víctor Jara y de la movida del neofolclore y todo eso, del chileno, pero no tanto como quizás no se le relacionaba tanto con la onda disco, no sé, pero yo no soy tan conocedor de los Bunkers tampoco, pero me gustó mucho eso de que hubiesen incluido todo ese segmento instrumental con muchas luces, muchos efectos en ese momento. Yo no, ¿qué mierda está pasando? Estos buenos fueron al baño, se tomaron un break, seguramente, y tiraron ese segmento de I Feel Love, ese clásico de Giorgio Moroder. Y después de eso ahora, hace poco vi el Unplugged que hicieron los Bunkers y estaban tocando Bailando en la Oscuridad. Yo lo estaba viendo sin saber nada, así, escuchaban todo muy bien, con charango, todo acústico, y de repente cambia el sonido radicalmente, pero de forma bastante fluida, de bailando, ¿cómo se llama? Bailando en la Oscuridad, y empieza a sonar Heart of Glass, y aparece una chica, no sé qué cantante mexicana será, con su gorro vaquero mexicano, y ella canta como Debbie Harry y hace dúo con el Álvaro, ¿cómo se llama? Bueno, con él, el vocalista de los Bunkers, y fusionan Bailando en la Oscuridad con Heart of Glass. Entonces ahí tenemos otro referente, post-punk, punk, disco, y me pareció curioso. O sea, ahora admiro más a los Bunkers por esas referencias, y todo parte con Giorgio. Sí, oye, antes de cerrar, porque ya no hemos extendido más de la cuenta para variar con el programa. Disculpe. Yo no les voy a perdonar, que yo sé que este género a usted no les va a gustar, yo estoy seguro, pero a mí sí me influyó y yo creo que es malentendido, como todas las weas que yo escucho me gustan, son malentendidas. Y me acuerdo de las Tortugas Ninja, por ejemplo, que a nadie le gusta, a los fanáticos He-Man no le gusta, el Transform no le gusta. Me pasó lo mismo con el estilo musical que se llama el New Metal, que a nadie le gusta ese estilo del New Metal. I did it all for the Lucky. Sí, pues no, pero no me acaba de hablar Limp Bizkit que me carga esa wea, pero sí, hablar del New Metal, que es como es un género musical que también nació en los 90 y tiene su género en lo que hablábamos recién con Sergio, en el rock alternativo, con Faith No More, con Primus, con Red Hot Chili Peppers, con lo industrial como Ministry, con el metal como Sepultura, el hip hop con los Beastie Boys.
era como un hijo bastardo de toda la mezcolanza que venía a principios de los 90, el grunge, Bastardo. y salió esta cosa, el rave, aunque tú no lo creáis, Sergio, tiene mucho de rave. De hecho, a los buenos de Korn, que son los primeros que empezaron, le decían que eran ravers, por la forma en que se vestían. Claro, así con las estas weas como Adidas. sudadera Adidas, con la rasta, ¿cachai? Y como que tenía estos movimientos medio espasmódicos en el escenario. Así que Jonathan Davis. también lo mismo. También lo mismo, el new metal es un género musical que da para desglosar mucho, porque involucra muchas influencias. Está Living Colour ahí metido entre medio, Motorhead, no, de todo, Metallica. Así que lo voy a dejar para otra ocasión, porque ahí también me voy a explayar mucho con respecto a eso. Bandas conocidas en new metal, para los que les gusta el new metal, lo están escuchando, repasar un poquito Korn, Deftones, que también tiene showgaze, que no tiene nada que ver a lo mejor con la otra influencia, electrónica, está, bueno, Limp Bizkit, que es más inclinado para Cypress Hill y todas esas cosas. Exacto, Linkin Park, Slipknot, que es extremada metal extremo, que pasa un poquito lo que pasaba con el grunge, que algunos a lo mejor tenían ciertos patrones similares, pero habían unos que no se parecían nada con el otro. Por System of a Down, no me voy a decir que tiene mucho de Slipknot, a excepción de estas cosas medias raras. Y de ahí, etcétera, hay un montón. A mí en particular me gustan unas bandas más under, como Nothing Face, que son un poquito menos conocidas, Pulcas. Tengo harto recuerdo escuchando la radio concierto, descubriendo este nuevo género musical. Bueno, y acá en Chile también pegó, con 2X, con Dragma, con Whitechapel, tiene unas canciones medio entre grunge y new metal ahí metidas entre medio, hard rock. Así que vamos a dejar eso para una próxima ocasión, porque sé que nos estamos un poquito pasados con los tiempos. Yo también quería, sí, tenías razón, porque aquí yo quería que, ya que estábamos los tres acá, que habláramos, quizás Don Perilla nos deje en algún momento y el director editorial de Retro Robótico, Franco Fez, nos permita hacer un programa sobre conciertos. Pueden ser conciertos noventeros también, para que no nos salgamos del tema retro y nostálgico. Pero 2000 ya es retro, ya, así que también puedo hablar de 2000 también, si es que me iba a concierto en 2000. Creo que aquí que todos han ido a conciertos de bandas importantes, sobre todo Giorgio, que recorre el mundo yendo a recitales, siguiendo a sus bandas favoritas, sobre todo de los 80. Pero creo que eso va a quedar, porque yo tenía ganas de hablar de, como les decía, de algunas cosas, de haber visto, por ejemplo, a La Ley con Lucybell cuando tocaron. Sí, buenísimo. Hicieron una especie de super banda que bromearon que se llamaba la Lucy Ley. Eso pasó una vez nomás, pasó en la OZ, en la ex-OZ, creo que fue ahí, sí. Y la cuestión es así, por ejemplo, entonces quería hablar de cuando... Ya, pues, me parece. Si te parece, Sergio... Mira, pero espérate, déjame cerrar con esto, porque les quiero contar cuando vi a Kraftwerk, a Big Audio Dynamite y a Public Enemy abriendo para YouTube en Inglaterra, el año 92. Eso lo dejo para otro reto. La mezcolanza rara que se tiraron ahí. Y abriendo para YouTube. Sí, súper raro. Kraftwerk, poner Oye. De telonero. Me faltó otro género musical que lo voy a nombrar nomás, el Doom Metal. El Giorgio nombró a The Gathering, que está más o menos por ahí. Sí, pero ese Doom Metal es otra cosa y es un tema que me fascina. Tiamat, Anatema, Catatonia, tienen tremendas bandas, que también nació en los 90 todas esas bandas, así que otro género musical gigante. Doom Metal y Ghost viene de ahí también, ¿no? De esa tradición del Doom. Sí, tiene algo de Doom Metal, pero Ghost también tiene algo de ¿qué te podría decir? ¿Cómo se llama este otro? King Diamond, todo ese tipo de cosas también. Metallica, tiene harto de rock psicodélico también de los 70, 80. Ghost también es buenísimo, aunque ya ese es de los 2000, con otras bandas también grandes. Ando con mi polera de Ghost en estos momentos, me caractericé como Papa Emeritus III para Halloween. Influencia... Bueno, también está Candlemas también. Candlemas, sí, pues de los primeros. Esos son potentes. Oye, sería bueno hacer un programa también sobre el metal, porque casi toda la música tiene un montón de subgéneros, pero... Mira, nos quedamos sin tiempo ahora, pero les propongo que vamos a hacer especiales de música y vamos a invitar a Giorgio, que ahí me he dado cuenta que es un melómano de tomo y lomo, y aunque no le guste un género musical, los conoce igual, así que lo vamos a invitar a todas estas cosas.
¿Les Gracias, parece? Giorgio. Sí, ha sido un agrado, un gusto, amigo, Gracias, Miguel. hablar de música y después a escuchar música, pero también es bueno Eso. socializarla Sí, Sí, totalmente. compartir estas Y ahora, experiencias también. ahora recién tocamos lo superficial en torno a la música. De hecho, solamente el movimiento de música alternativa de los 90 es gigantesco. Así que imagínate todo lo que nos faltó. Björk, nos faltaron un lote de cosas que fueron totalmente trascendentales para lo que fue el desarrollo musical. Que para mí, yo considero que para mí es uno de las décadas más importantes en torno a la música. Aunque la verdad, todas las décadas son importantes para cada generación. Pero como vimos ahora y repasamos en este capítulo retro robótico, hay un montón de géneros que ocultan una profundidad súper interesante, súper ecléctica. De hecho, hay un programa incluso sobre el movimiento de la música noventera en Chile. Ya te da para 3 o 4 programas, así que tenemos harto que desglosar ahí. Bueno, y vamos a cerrar nomás, pues, Sí, agradecerle a todos que nos hayan escuchado. Quiero decir una última cosa antes de despedirnos y que estaba pensando en algo que dijo Nietzsche. Nietzsche dijo muchas cosas, dijo por supuesto Nietzsche y escribió sobre mucho, fue muy influyente, para bien o para mal. Pero de las cosas que me gusta mucho de Nietzsche es sobre lo que habló, lo que escribió, lo que dijo sobre la música. Y tiene una frase que siempre menciono Nietzsche que dijo: sin música la vida sería un error. Está en el crepúsculo de los ídolos, esa frase. Y porque para Nietzsche la Hermoso. música era la máxima expresión del sentido de la vida. Algo que toca, lo que el arte que toca más directamente, lo más hondo del ser humano, es la música. Lo dijimos en algún momento cuando hemos hablado de música acá en Retro Robótico, desde el momento en que un ser humano con sus palmas empezó a hacer percusión, ¿verdad? Desde el momento en que los seres humanos se empezaron a agrupar, de que seguramente un padre o una madre le cantó, le hizo una melodía a su hijo, a su hija para calmarlo, para arrullarlo, ¿verdad? Desde que se animaban los primitivos cazadores para ir a cazar. La música es nuestra forma de arte y nuestra forma de vincularnos, yo creo, a la divinidad y a nuestro propio ser. La forma de arte más pura, más no sé, para mí, por eso siempre digo, yo ahora vivo en la música es todo, la música es mi vida. Entonces sin la música, la vida efectivamente sería un error. Entonces, y como decía yo, es importante poder socializar también la música, porque a veces la música la escucho solo, todo el tiempo solo, no voy a recitales, no la comparto. Entonces por eso quizás he hablado muchísimo hoy día y que soy como estos pendejos que por primera vez lo sueltan. Mira, hay más niños ahí para que tú juegues. ¡Ay! Te volví loco. Estoy más o menos así, entonces. Pero vamos a seguir repitiendo. Eso, porque... gracias. Y no quiero, ya nos hemos comido como 3 tandas comerciales de Don Perilla. Pero es que yo creo que somos melómanos, ese es el problema. Entonces con una sola banda tenéis para teorizar infinitamente. Imagínate que hubiésemos hablado de David Bowie solamente. Ahí tenéis para sacar claro, de Trent Reznor, un montón de cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver si este programa gusta y todo, porque el anterior gustó mucho con el que invitamos a Giorgio. Podemos dedicar de vez en cuando una sección musical entre medio tanta cosa ñoña que hemos hablado, que también convengamos, todo con una cierta mirada en ñoño. Si te habláis de deporte o habláis de música o habláis de cómics, todo tiene esta mitología escondida detrás, este desglose de fecha, de los autores, de lo que están pasando por sus cabezas. En el fondo se trata de hablar de cultura pop, ¿no es cierto? Que también tiene mucha profundidad si uno lo analiza bien. Así que eso, pues, nos vamos a despedir por hoy, porque si no podemos estar hasta las 5 de la mañana hablando, y la idea es dejar el tema para después. Así que les voy a mandar un abrazo, agradecer a Giorgio, que ya está invitado para los programas especiales de música. Ya te aviso que tú ya eres panelista en torno a cuando hay música de por medio. Y eso, pues. Así que fue un programa muy entretenido y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo Retro Robótico. Chau, que estén bien. Adiós.